Llevo un año y pico en YouTube. Actualmente tengo 300 suscriptores y esta es mi experiencia y cómo YouTube ha cambiado mi vida en los últimos meses. ¡Guau! ¡Guau! Am, Esto es muy difícil de hacer. Am, Siento que tengo tanto que decir y tan poco tiempo, pero tengo que salir de mi zona de confort y ser yo mismo, ser quien yo soy. Es incómodo. Mi carrera en YouTube empezó más o menos cuando tenía, creo que 15 años, tal vez 16, con un amigo en El Salvador. Y se llama Johnny. Saludos, brother. Todos los días íbamos para el cibercafé a gastarnos $1 en internet. Y con $1 nos repartíamos una hora para él y una hora para mí, porque íbamos tan seguido al cibercafé de que, pues, el que cuidaba, el dueño, el encargado, no sé, nos daba chance. En ese entonces me di cuenta acerca de lo de YouTube y de los tutoriales, cómo convertir Windows XP a Windows Vista, cómo hacer efecto de X cosa en Photoshop y así. Y empecé yo mi carrera en YouTube. Me gustaba hacerlo, me gustaba hacer ese tipo de tutoriales. Los hacía, no, en ese entonces no se sabía nada de views o eso, o por lo menos yo no me daba cuenta. Y los hacía bastante, incluso en mi canal personal tengo un video de cómo convertir Windows 7 a Mac OS X y tiene creo que 143,000 views. Um, Dejé mi carrera en YouTube cuando me casé con mi esposa porque pues tenía que trabajar y ser responsable, y aunque lo seguí haciendo, seguí publicando contenido en Instagram, tengo tutoriales de cómo cortar pelo, barba y ese tipo de cosas. Pero nunca lo puse como una prioridad ni nada, solamente subí videos a lo loco y ya. Y siempre me gustó la idea de ser youtuber. Miraba a Sniper Wolf desde los comienzos, desde el Cinnamon Challenge. Yo vengo del Ice Bucket Challenge, Cinnamon Challenge, um, um, Salt and Ice Challenge, todo eso. Pero por cuestiones de ser responsable y todo, pues dejé todo eso atrás. Porque pues tenía que pues, trabajar y ser responsable con mi esposa y mantenerla bien. En eso no fue mucho tiempo. Solo pasamos alrededor de creo que 2 años como casados solteros o algo así, no sé cómo se dice. Y nació nuestro hijo en el 2015. Y ahí fue cuando lo dejé por completo porque tenía que trabajar más horas. Um, Siempre estuve fascinado con la idea de ser youtuber. Siempre lo quise hacer. Y fue hasta cuando empecé con mi proceso estoico, porque si no lo saben, yo hace alrededor de 2
años, creo yo, 3 años, no, la verdad no me recuerdo cuándo fue. Tuve depresión. eh, o pensé en... No sé si es normal tener ese tipo de pensamientos o no. Yo lo pensé. Estaba bañándome y mientras estaba bañándome estaba pensando en cómo lo iba a hacer. Pero mientras estaba pasando eso, se me vino un pensamiento a la cabeza. Se me vino la imagen de cómo se vería mi hogar el día que yo ya no esté. Me imaginé a mi esposa maquillándose. Y en eso llegaba nuestro hijo y le preguntó, mami, ¿dónde está papi? A lo que ella pues no supo qué contestarle y el, el imaginarme eso, el, el imaginarme eso en mi cabeza, de lo que ella iba a sentir por la mentira que le iba a tener que contar a nuestro hijo y que no voy a poder ver a mi hijo crecer, ni educarlo, ni verlo superarse, ni nada. En ese momento fue cuando no, no puedes, tienes que ser fuerte, tienes que quedarte aquí, no puedes ser cobarde, no puedes hacer eso, no, no, no. No puedes dejarle la carga a tu esposa. ¿Qué es eso? Tú te vas a ir y le dejas todo a ella. No se puede. Eso es un cobarde. Me sentí como Vegeta. Um, bueno, um, empecé a ver entonces contenido estoico. Eh, Empecé a ver contenido de... Empecé a ver contenido de superación personal, estoico. Empecé a ver contenido, me di cuenta de de quién era oh my gosh, Marco Aurelio. Compré el libro de meditaciones, lo tengo ahí, no lo tocaba hace un tiempo, lo dejé a la mitad. Empecé a conocer lo que era el estoicismo, Marco Aurelio, ser estoico. Empecé a ver este contenido estoicista, como canales que de seguro ustedes han visto, no sé, Wes Watson, Yados, unos hermanos. Pero no era yo replicando lo que ellos estaban haciendo, no, no me sentía justo. Pero gracias a ellos me dieron la valentía de tomar el teléfono y
empecé a investigar cómo es grabarse en YouTube y cómo ser youtuber y todo este rollo. Lo que aprendí con el paso de los meses después de consumir tanto YouTube, buscando cómo ser youtuber y todo esto, me ayudó bastante. Y sí, pero últimamente, no sé si lo han notado, empecé a vestirme diferente, a actuar un poco diferente. Creo que también los videos se miran diferentes. Y me gusta mucho. Me siento mejor conmigo mismo. Y recientemente, hace no sé, tal vez un mes, no sé, más o menos al año de, de estar en YouTube, un poquito después, llegué a tener mis 300 suscriptores. En este momento creo que vamos por 305. Perdónenme, es que me fui del camino, creo. Yo no sé ni cuántos minutos llevamos hablando y apenas vamos a tocar el tema. Bueno, ¿cómo YouTube ha cambiado mi vida ahora con 300 suscriptores? Son, si me pongo a pensar detalladamente, la verdad es que ha pasado un año, octubre 3, creo, o algo así, o 23. Al, estamos a diciembre 29, se va a acabar el 2024. Tengo 31 años. ¿Qué ha pasado? Me siento más confidente de que ahora puedo hacer las cosas porque empecé a hacer algo que no me atrevía a hacer antes porque no quería. Simple y sencillamente porque no quería, solamente. No había razón. Sí podía. Me siento mejor conmigo mismo, me siento más confidente de hacer las cosas que antes pensaba yo que yo no podía hacer. Pero ahora lo único que pienso es, oye, este soy yo. Mi nombre es Cristian Orellana y este soy yo. Me gusta vestirme como skater. Siempre he sido urbano. No soy materialista. Me gustan las cosas buenas. Me gusta ir a comer a un buen restaurante. Me gusta disfrutar de bonitos hoteles, lugares. Está chido. Como cuando fuimos a la isla, a la isla, a Laguna Beach. Estuvo nice. Pero hasta ahí, no soy materialista. No me importan las marcas grandes o algo, tan chidas. No get me wrong, tan bonitas. Pero yo no pagaría 700, 300, 500. Yo la verdad no. Yo así me siento bien cómodo, la verdad. Entonces, pasé de ser ¿cómo se dice? El AMP. ¿Se dice? El AMP. Vistiendo siempre de khaki, con camisa negra. Ahora le pongo un poquito más de colores y cositas así, visto un poquito más holgado. Mi vida con mi esposa ha estado mejor porque antes, cuando yo estaba en el otro proceso, ella también estaba en un proceso más o menos parecido al mío. Y peleábamos mucho. Mucho. No, o sea, no nos pegábamos a golpes ni nada por el estilo tampoco, no sé, poco es la cosa. Pero si discutíamos y teníamos pláticas incómodas y todo eso. Pero eso es bueno,
porque tener ese tipo de pláticas es lo que te hace estar más en sintonía con tu pareja, porque pues lo que dicen acerca de que la comunicación es la clave, eso es cierto. So, pero discutíamos, estábamos como que chocando todo el tiempo. Y ahora que los dos tomamos prácticamente el mismo camino de pues, ¿me entiendes? Nos la pasamos mejor, está chido. Y nos gusta tanto a ella como a mí. Ahora que tengo 300 suscriptores, te puedo decir que... Mande, mi amor. Aquí. Aquí estoy. Ven. Aquí, mami, en el patio. ¿Qué pasó? Comida. ¿Quieres comida? 12. Ya son las 12. Sí. ¿Qué quieres encargar? Estoy grabando el video. No sé, deja ver cuántos minutos tengo. Y pues es que les estoy contando algo. Oh, mira. Ya casi. Dame 5 minutos más. Ok. It's okay, it's okay. Bueno. Conclusión. Mi nombre es Cristian Orellana. Tengo 31 años. Tengo un canal de YouTube. Actualmente tengo 305 suscriptores. Y te puedo decir que mi vida ha cambiado para mejor ahora. Me siento mejor conmigo mismo. Me siento confidente conmigo mismo. Me siento... Me siento bien conmigo mismo. Me siento bien conmigo mismo. Wow. Gracias por haber visto este video. Si lo viste hasta el final, si te sientes relacionado, no sé, mándame un mensaje. Yo contesto, comenta. O tienes mis redes sociales también, yo lo veo. Créeme, el año pasado yo estuve en tu posición. El año pasado, para esta fecha, yo estuve en tu posición. Bueno, gracias por haber visto este video. Y nos vemos a la próxima.